Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ponencia, charla, plática que voy a tener con una amiga a la que quiero mucho. Su nombre es Cristian de Steiner. Hola Cristian, bienvenida y gracias por estar aquí hoy conmigo. Hola, Vane, ¿qué tal? Feliz de estar aquí contigo y compartiendo con todas las personas que se nos van a conectar y ver esta grabación. Un placer para mí, de verdad, poder llegar a sus hogares un ratito, aunque sea. Muchas gracias por confiar Buenísimo. en mí. Por supuesto, por Mm, supuesto. Para quienes no te conocen, Cris, voy a leer una breve biografía tuya. Les mm, cuento que Cristian nació en Nicaragua, pero vive en El Salvador. ¿Desde hace cuántos años, Cris? 16. 16 años. 17. El otro De- día me corrigió mi esposo. 17. Desde hace 17 años porque su esposo es salvadoreño. ¿Mm? Ah, Es esposa, mamá de 3 varones. Cristian realiza charlas, talleres y sesiones individuales de coaching para acompañar a la persona a encontrar ese balance tan necesario en el día a día. Es coach personal y familiar, apasionada por el autoconocimiento aplicado a todos los ámbitos de la vida de la persona. En los últimos 3 años, todo este conocimiento lo aplica a los métodos de crianza respetuosa, por lo cual es miembro de la PDA, la Positive Discipline Association de Estados Unidos. Además, Cristian es candidata a entrenadora de disciplina positiva. Es directora y fundadora de Discover Me. Así que bienvenida, Cristian. Y hoy nos vas a hablar de un tema gracias. súper bonito, ¿verdad? Que es la personalidad y cómo conociendo la personalidad de nuestros hijos nos puede servir en esta tarea tan apasionante que tenemos todos de educarlos. Sí, y no solamente, Vane, la de nuestros hijos, porque para poder conocer a tus hijos, primero te tienes que conocer a ti misma, ¿verdad? Entonces, es muy importante y me encanta que hayas empezado con esta frase porque a veces uno dice, ¿cómo hago para cambiarlo, verdad? O sea, la típica como yo necesito cambiar el comportamiento de mi hijo, de mi esposo, de quien trabaja conmigo o lo que sea, pero la verdad es de que primero tenemos que cambiar nosotros y para poder cambiar nosotros tenemos que conocernos. Y entonces la personalidad es un tema, por ejemplo, tan amplio donde Ujú. podemos aprender muchísimo. O sea, tenemos la vida entera, pues, para poder conocerla, porque viene, es como una ecuación matemática. ¿Verdad? Contanos, Entonces, por favor. te voy a contar, porque hoy en la mañana lo escuché, lo vi así, eh, haciéndome el recuento de lo que íbamos a hablar ahora, y es como el temperamento más tu carácter igual a tu personalidad, ¿sí? Ujú, Entonces, el temperamento es algo con lo que uno ya nace. Vos ujú, ya naces. Prácticamente es como tu herencia genética, con lo ujú, que vos venís ya predispuesta, con lo que tenés esas tendencias a reaccionar a ciertas situaciones. Y acordémonos de que, y esto lo agrego porque yo antes de conocer la disciplina positiva, la personalidad era mi tema, ¿verdad? Entonces, creo que ha hecho una sinergia espectacular ambos temas en mi vida. Y entonces, ujú, Alfred Adler y Rudolf Dreikurs decían de que lo importante de todo esto era que vos, cuando vas naciendo, hasta que seguimos en nuestro camino de la vida, seguimos aprendiendo de nosotros mismos porque vamos tomando ujú. decisiones de quién soy yo, cómo soy yo en relación a mi familia, yo con la sociedad, yo con el mundo, cómo me siento en eso, y voy interpretando todas las cosas que me van pasando. Y esa Ujú. interpretación de lo que nosotros vemos, o sea, que Dreikor's decía, ¿verdad? De que los niños son súper excelentes observadores, pero pésimos intérpretes de lo que ven. Y yo creo que si nosotros no nos damos cuenta de eso, todavía podemos seguir haciendo lo mismo en la adultez, ¿verdad? Entonces, Claro, ¿verdad? O sea, sí. nos pasa, Vane. Y entonces, y caemos súper rápido porque es mucho más fácil reaccionar que pensar. Entonces, cuando nosotros vamos dándonos cuenta que ese temperamento, que es con lo que nosotros ya nacemos, ya unos pueden ser mucho más melancólicos o tristes, otros son más alegres, otros son como más, no sé, trágicos, ¿verdad? O sea, entonces tendemos a ir viendo qué es lo que me pasa y en eso que me Ujú. pasa yo voy haciéndome una
imagen, una película en mi mente y en base a esa película, que no siempre es la correcta, entonces voy tomando decisiones que a veces no son las correctas tampoco, y entonces puedo llegar cuando ya estoy adulta a darme cuenta como yo toda la vida he tenido este paradigma, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Y verdad, Vane, que cuando nosotros con la disciplina positiva hablamos mucho esos recuerdos de infancia, y en Claro. esos recuerdos de infancia, vos ya siendo adulta te vas dando cuenta que hay cosas que decís, no, de verdad, de que qué tan diferente hubiera sido mi vida si tal vez hubiera reaccionado de una manera distinta en aquel momento, hubiera tenido otra creencia sobre un hecho en concreto que me ha pasado. Entonces, sí, el temperamento es como que lo que uno ya trae, ¿verdad? O sea, unas personas son más impulsivas, otras son más nerviosas, sentimentales, ¿verdad? Y tu ambiente, ese es como, y también tu biología, ¿verdad? Pero también tu ambiente, tu constelación familiar, cómo te llevas con tus amigos, si sos más amiguero, si sos más introvertido, si sos más extrovertido. Todos estos matices, la verdad es que hace que todo sea bien fascinante porque no puedes tener 2 días aburridos, o sea, es Claro. imposible, ¿verdad? Y nosotros que decimos, ay, qué tan fácil fuera si el fulano pensara como yo, pero o sea, qué aburrido fuera también que todo el mundo fuera igual. Y por eso Claro. hemos ido por este camino del temperamento y como hay colores, así hay sentimientos y así hay maneras de reaccionar a esas emociones que vamos sintiendo. Y lo importante no es lo que nos pasa, sino que la decisión que tomamos a raíz de lo que nos pasa. Entonces, ese es como el temperamento un poquito, ¿verdad? O sea, que podemos ser de una manera u otra y dependiendo de lo que nos va pasando en la vida, que podemos tener momentos muy dolorosos que nos marcan en cualquier momento de nuestra vida. Eh, entonces eso nos va a ir tal vez desviando el camino de cómo vemos, qué lentes nos ponemos para ver ciertas cosas o qué paradigmas tenemos. Y ese temperamento ahí lo tenemos, como es parte nuestra, ¿verdad? O sea, esa es como la primera parte de la ecuación. De la ecuación, Pero, ok. ajá, pero el carácter, yo, bueno, vos sabés, yo no sé de todos los países donde nos van a estar escuchando, pero el carácter aquí en El Salvador es como, tiene una mala reputación, ¿verdad? Es como el carácter que tiene y todo es que malhumorado, que contestón, que malcriado, todos son connotaciones negativas con el carácter, ¿o no? ¿Verdad que Ah, sí? ya te entendí que cuando uno habla que una persona tiene carácter, Ajá. inmediatamente lo relacionamos con algo negativo. Sí, tenés razón. Totalmente, Sí. totalmente. Y entonces resulta que el carácter es algo tan maravilloso Ujú. porque es lo que te ayuda a vos, que eso es, tú lo formás con tu voluntad y tu libertad. Tú decidís cómo vas a reaccionar ante esas eh, tendencias innatas que tenés de tu carga genética, del ambiente en el que creciste, del colegio donde fuiste, de las amistades que tuviste, donde no tenés control necesariamente de ese ambiente, ¿verdad? De ese escenario de vida. Y entonces el carácter es, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Yo Ujú. quiero para mí, por ejemplo, ser una mamá que tenga hijos que sean, ¿verdad? Aquella lista maravillosa de las habilidades sociales y de vida Ujú. que vemos Ujú. y que hay gente que dice, ¿y a dónde se puede conseguir una persona así? ¿A dónde la mando a hacer? ¿A Ujú. dónde lo mando a hacer? Porque no existe, pero sí, o sea, pero eso se empieza a trabajar desde chiquito. Y Ujú. cuando nosotros vamos viendo que si yo tengo ese norte, y como la disciplina positiva es bien clara en eso, que estamos educando para el largo término, o sea, para el camino largo, para la vida después, no es para el corto plazo, sino que es a largo plazo, entonces de verdad hace sentido que vos puedas decir, si yo quiero llevarme a mí, porque el ejemplo arrastra. Si yo Claro. me quiero llevar a mí primero a modelar esta lista de características y estas habilidades, yo quiero que mis hijos no por el hecho de que porque me vean como que la mujer maravilla, porque tengo todas esas habilidades, sino que me equivoco y todo lo demás. Pero si yo lo vivo, lo lucho a largo plazo, yo ya sé a dónde quiero ir, Ujú. yo ya sé qué necesito hacer. La mitad de las veces pueda que no sepa en el momento qué necesito hacer, pero sí sé qué debo de evitar. Y Claro. entonces, por ejemplo, poder decirte ahorita que el clima está como bien rico para poderse a dormir,
¿verdad? Entonces Ujú. poder decir, ay, qué rico fuera y me acostaría y después le digo a la Vani que no en otro momento. Pero estamos aquí, ¿me entiendes? Tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplir unas cosas, una agenda y nuestra vida nos lleva. Y cuando tú le decís que no a todas aquellas cosas que te alejan de tu plan, de dónde quieres llegar, eso Ujú. es tener carácter, Ujú. ¿sabes? Sí. Entonces tu temperamento lo va domando, se pudiera decir, a que vos vayas llevando tu tigre adentro, tu león Ujú. adentro, ¿verdad? O sea, toda la fuerza de tu temperamento que traes en tu genética y poder decir, no, ahorita yo sí quiero comer, pero no me conviene ahorita porque sé que tengo que hacer un examen del azúcar mañana y tengo que, no sé, o Ujú. sea, hay que Ujú. darse esos nos temporales porque tenemos un sí mayor. Y esa Claro. dirección de vida y el darme cuenta que hacia allá quiero llegar yo, porque también quiero eso para mis hijos, o ver qué es lo que me pasó a mí, que no llegué o no estoy todavía donde debería de estar, pero sí veo que mis hijos puedan tener esa facilidad y poder encaminarlos a esa lista y enseñarles de que no todo tiene que ser fácil, que todo requiere esfuerzo, que todo requiere perseverancia, noches de desvelo, privarte de cosas, ¿sabes? O sea, todas estas, decirnos no en algunas cosas porque tenemos un sí más grande, eso es tener carácter. No Ya. necesariamente la connotación negativa de que es bravo, es enojado, ¿me entendés? O sea, Ujú. a saber, mira, a saber cómo te va a salir, ¿verdad? Entonces, y esas dos cosas sumadas te hacen tu personalidad, ¿sabes? O sea, Buenísimo. Cristian, te tengo dos preguntas. decime. Uno, entonces el carácter pudiese ser lo que conocemos como fuerza de voluntad o no. Ujú. Sí, es tu fuerza de voluntad. Tú Ok. aplicas. Somos seres libres, ¿verdad? Es uno de Ujú. los regalos más maravillosos que tenemos como seres humanos, que somos creados y somos seres libres. Nosotros podemos decidir libremente qué hacer y qué no hacer. Ujú. Y cuando tú decidís libremente en tu libertad, no solamente porque las cosas estén ahí y puedas hacer todo, lo vas a hacer, sino que en mi libertad yo lo voy a decir, esto lo voy a elegir porque me conviene, porque quiero llegar a aquello, porque Ujú. ahorita yo libremente voy a pasar, conscientemente de que voy a pasar por un berrinche con mis hijos, con ese aventón de puerta de mi adolescente, con esos ojos que se me enrollan y yo libremente voy a decirme a mí mismo, yo no voy a enganchar con esto, Ujú. porque esto es una etapa muy puntual de la adolescencia y yo no quiero corregir en este momento. Ujú. Mi vida es a futuro. Y como es a Ujú. futuro, entonces yo también voy manejando mi libertad, porque cada uno es dueño de su propia vida y sus propias decisiones por el libre albedrío con el que nacimos, ¿verdad? Entonces va todo como junto, ¿sabes? No sé Buenísimo. si eso te... ¿verdad? Totalmente, sí. Sí, ok. Y la otra duda es, anteriormente yo había escuchado que el temperamento era como el porcentaje más pequeño dentro de esta ecuación. Ujú. Corregime si es así o no es así. Fíjate que no te pudiera decir con exactitud a ciencia cierta, pero digamos de que como el carácter, vaya, el temperamento naces con él. Y vos Ujú. puedes decir, soy, no sé, impulsiva. Ujú. Entonces yo, como soy impulsiva, voy a decir lo que me dé la gana y no me importa quién esté enfrente. Y yo lo que quiero hacer ahorita es dormirme cuando todo el mundo está comiendo y hacer todo al revés, pero porque tenemos esa impulsividad, digamos de que socialmente no es aceptable en el Ujú. sentido de que sí podés, como niños chiquitos, podemos ir aprendiendo a moldear esa impulsividad para irla Ujú. redirigiendo hacia un lugar donde esa impulsividad tiene su momento, su espacio y se puede usar libremente, por supuesto, y en la madurez, que es lo que pasa con los adolescentes, que estamos pasando de la niñez a la adultez, no solamente física, sino psicológica, emocional y psíquica, ¿verdad? O sea, entonces, cuando nosotros aprendemos que el carácter existe porque yo puedo decidir ser fuerte, Claro. aplicar toda mi fuerza, la voluntad, todo lo que he aprendido, ese autoconocimiento, llevarlo a tu vida real. Esto me hace mal a mí, esto no me funciona. A mí Ujú. yo no puedo multitask porque entonces a mí me disperso y me estreso y eso ha sido no una consecuencia porque todos los demás estén haciendo su vida y yo esté haciendo lo que todo el mundo hace, es que yo he decidido hacerlo así. Claro. Entonces, también las consecuencias no nos las podemos quitar de encima, ¿verdad? Entonces, Ujú. digamos de que
¿haría sentido lo que decís, Vane? De que tal vez un porcentaje más bajo, porque sí, definitivamente el carácter lo trabajas toda tu vida. Y Ujú. toda tu vida es en tu madurez, ¿verdad? O sea, que es la mayor parte de tu vida que lo que es la niñez, ¿verdad? Claro. Entonces, creería yo que sí hace sentido lo que me estás preguntando. Ok, buenísimo. Ujú, Gracias. ujú. Ya no te interrumpo. Seguí tú con lo que nos querés platicar. No, entonces mira, entonces el carácter es aprendido, ¿verdad? Es Ujú, aprendido y entonces me dicen, antes se pensaba de que por ejemplo, el cerebro era estático y que el conocimiento era ujú, estático. Entonces, por ende, también la personalidad es estática. Pero eso no es así, porque conforme vamos creciendo y vamos madurando, vamos aprendiendo mucho sobre quién soy yo. Recordemos lo que decía Dreyfus y Adler, tomamos decisiones sobre nosotros mismos, nuestro ambiente, qué tan seguro es el mundo, qué decisión tomo yo acerca de estas conjeturas que yo estoy llegando, qué conclusiones estoy haciendo, qué paradigmas estoy alimentando o que no estoy, ¿verdad? O sea, entonces, dependiendo de eso, tu personalidad va a irse desarrollando. Por ujú. supuesto, por ejemplo, en esta cuestión de la personalidad, que hay un test, ¿verdad? O sea, hay miles de tests, miles de esos que son rápidos, gratis, whatever y todo, o sea, súper, ¿verdad? Pero digamos de que hay unos que son, que es un examen psicométrico donde te mide tu personalidad y lo que te dice es, digamos de que a partir de los 20 años, 25 años en adelante es lo indicado para que tú puedas decir, voy a tomar este análisis psicométrico de mi personalidad para ver grandes rasgos, cómo soy, cómo respondo y cómo eso me ayuda a mí ser mejor persona, Ujú. porque tú elegís cómo responder. Tú no sos tu personalidad necesariamente, Claro. sino que tú elegís cómo Ujú, respondes y cuando vas agregando ese conocimiento, todo lo que es nuestra fisionomía se llama, ¿verdad? O sea, ujú, de cómo funciona nuestro cerebro, que si de repente, ¿verdad? O sea, nos salimos y nuestro cerebro reptil es el que está gobernándonos y no nos deja pensar y queremos accesar el cerebro pensante y todas estas técnicas, ¿verdad? Maravillosas que nos permiten el tiempo fuera positivo para poder llegar a nuestro estado otra vez integrado del cerebro. Entonces, la personalidad en ese sentido nos ayuda a ir dándonos cuenta, bueno, yo aquí estoy creciendo de esta relación, he visto cambios, he visto transformaciones en mí, esto me funciona o no me funciona, cómo me reacciono yo ante un malestar de mis hijos, ujú. cómo yo puedo ayudarle a que ellos no reaccionen de la misma manera porque yo sufro, ¿verdad? Ujú, Entonces, lejos ya me estoy yendo por una tangente, pero lejos de ir viendo cómo cambio yo a la respuesta del otro, a veces hay que hacer lo inesperado porque que es otra herramienta, ¿verdad? O sea, hacer lo inesperado porque nos ayuda tanto a que a todo el mundo ya sabe cómo reacciona, porque ya sabemos qué ujú, botones tocar, ¿verdad? ujú, Entonces, el proceso nunca acaba, Vani. Entonces, claro, la personalidad, como vamos marcado antes de los 25 años, nos pasan cosas grandes y fuertes para nuestra vida, ¿sí? ujú, O sea, nacemos primero, ujú, ujú. ¿verdad? Nacemos Sí, primero y eso es un shock, ¿verdad? O sea, salir de ese ambiente rico y todo, que ninguno de nosotros nos acordamos a conciencia, pero nacer es un shock, es un cambio fuerte. Eh, y podemos ir por la evolución del ser humano, o sea, gatear, caminar, caerse, levantarse, ir al colegio, ir, ¿verdad? O sea, todas nuestras primeras cosas, o sea, la primera experiencia de qué es lo que voy a estudiar, o ujú, sea, qué responsabilidad, ahora que lo pienso, como uno de 18 se sentía invencible, yo esto quiero ser. Pero ahorita viendo, por ejemplo, a Sebastián, que ya el otro año empieza su 11º grado, yo me quedo como, es que es un niño. claro. ¿Qué responsabilidad más grande tenemos las Sí, personas en decidir una carrera que sí. supuestamente nos va a llevar para el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y no estamos aquí en esa madurez. Entonces nos pasan cosas fuertes, o sea, de primera experiencia que nos marcan de por vida positivamente y también negativamente, ¿verdad? O sea, irnos a estudiar fuera, los que tienen la oportunidad, eh, los primeros novios, las primeras decepciones, el primer amor, ¿verdad? O sea, qué sé yo, tantas Ujú, cosas. Y en ese proceso tu cerebro va madurando, ¿verdad? Entonces cuando va madurando ya lo fuerte, cuando ya está maduro, ya lo fuerte te pasó.
Entonces, digamos de que las bases están como un poco más asentadas y puedes decir, sí, soy de naturaleza introvertida, ya les voy a decir cómo soy yo, aunque no me van a creer, porque nadie me cree, pero es cierto. Soy de naturaleza introvertida, prometo, prometo. La gente que me conoce no me cree, pero soy introvertida. Yo amo mi tiempo sola. O sea, yo pudiera dormirme todos los días a las 7 de la noche, de verdad. O Ujú. sea, y disfruto mi tiempo sola porque lo disfruto. Hay gente que no, entonces a mí la pandemia, por ejemplo, a mí no, en ese sentido, no me afectó en nada. Ujú. Yo estaba feliz y contenta, pero hay personas que de verdad rascaban las paredes, que Claro. necesitaban ver a otras personas fuera de su círculo familiar, porque Ujú. tienen una naturaleza y tendencia extrovertida que necesitan más de las personas. Ujú. Entonces, cuando ya hemos pasado por todas esas cosas fuertes y grandes que nos van marcando, o por ejemplo la muerte de un abuelito, un ser querido, a quienes han perdido sus papás, ¿me entendés? Son cosas que te van acomodando Golpeando, nuevamente sí. y te golpean. Entonces, pues, en esencia serás la misma persona en el tiempo. Cambiará tu forma porque tu carácter te va a permitir cambiar tu forma de pensar algunas cosas o de ver las cosas desde otra óptica o reaccionar de una manera distinta porque tenés ya un bagaje que has Ujú. aprendido. Eh, entonces, eso es una riqueza, porque sí, cada cabeza es un mundo. Entonces, la personalidad, aunque puede ser que tenga los mismos matices, va a cambiar poco. Va a Ujú. cambiar poco. Yo me voy a morir siendo introvertida, ¿me entendés? Ujú. Pero me adapto. Y Ujú. esto también nos ayuda mucho, nos ha ayudado, creo yo, la pandemia a que todos aprendamos a ser un poquito más resilientes. Y los jóvenes no se las han visto, o sea, han sufrido, bueno, todos hemos sufrido, pero digamos de que en la etapa en concreto que estamos hablando de la adolescencia, sufren un montón porque como todo era social, es la etapa, ¿verdad? Es la etapa normal de que sus papás no tienen que ser el centro de todo porque Ujú. pasamos a un segundo plano y eso no significa que no nos necesitan. Claro. Es todo lo contrario, pero ante sus amigos, ¿verdad? O sea, en ese Ujú. proceso de descubrirse ellos quiénes son y que van madurando y que van probando cosas nuevas y que van cuestionando todo lo que nosotros llevamos una década y piquito diciéndoles, es que así es, pero eso es porque nosotros como mamás queremos que así sean las cosas, pero ellos te cuestionan, o sea, ¿verdad? O sea, uno, si nos recordamos en nuestra adolescencia, es como, yo ahorita te puedo decir, hay cosas que yo de chiquita decía para mí sí a todo, sí todo lo que digan mis papás, pero cuando ya llegue el momento de la adolescencia y ahorita de adulta es como, eso yo no lo quiero para mí, Claro. Claro. porque yo ya estoy aprendiendo a ser yo y a valerme por mí misma y tener esa independencia y esa manera de pensar distinta, mis propios criterios, que por supuesto lo van a tomar con todo lo que nosotros les hemos enseñado. Por eso es Ujú. bien crítico no solamente querer educar a nuestros hijos, sino que aprender a hacerlo de una manera Exacto. que Mira, sea propia. Cristian, tengo una pregunta. Con esto Ajá, que nos decime. estás explicando de la personalidad, ¿hay ciertos ejes principales, por decirlo de alguna forma, no sé, dentro de la personalidad que tú nos pudieras dar como un tip ahorita que te tenemos acá y te queremos Ajá. aprovechar como para decir, ok, fíjate en estas cosas, como para ir conociendo un poco a nuestros hijos? Ujú. Sí, me encanta. Y una de las cosas que nos puede servir un montón es aprendernos los lenguajes del amor de nuestros hijos, porque ahí podemos aprender nosotros muchísimo sobre ellos, ¿verdad? O Ujú. sea, de cómo, porque la personalidad es como nosotros también respondemos, pero eso sale de adentro para afuera, ¿sí? Ujú. Pero adentro de mí, o sea, de ver de cómo yo puedo influir en la vida de mis hijos, llegándole a ese punto donde porque lo conozco, porque he notado esto, porque prefiere un abrazo a un regalo, porque prefiere, ¿verdad? O sea, que pase tiempo sobándole la cabeza o que lo lleve a hacer un mandado versus otra cosa. Ahí nosotros, como papás, tenemos el deber y un poquito como tener como la curiosidad real de
observar un montón y ser como detectives, de ir viendo, por ejemplo, este es más introvertido, entonces voy a ir viendo cómo le puedo llegar un poquito más y quizás le incomodan estar en ambientes grandes y tal vez una vez hablé con una mamá y me dice, Cristian, yo necesito que vos hables con mi hijo porque es un introvertido y a mí me mata porque yo le hablo a las paredes, o sea, yo soy totalmente lo contrario y yo necesito que este niño en la universidad ya, o sea, avive pues. Y yo así como, tenemos que aceptar a nuestros hijos como son. Ese es el tip más grande que te puedo dar en el sentido general. Primero tenemos que ver que cada hijo es único, Exacto. irrepetible, con una dignidad por el ser, porque existe. Así todas las personas. Pero nosotros los papás tendemos a compararlos un montón. Es que el otro comió a la tal edad, y entonces, ¿y este por qué no ha caminado si el mayor caminó a tal edad? Y entonces vamos como comparándonos un montón. Entonces nosotros vamos creando, sin querer, obvio, esa como fricción entre ellos, Sí. ¿sí? Y entonces eso y entonces imaginémonos, regresemos al punto inicial de que vamos tomando decisiones sobre nosotros mismos. Entonces yo puedo llegar a pensar, mi mamá quiere más al otro que a mí. Mi mamá piensa que el otro es más inteligente que yo. O mi mamá piensa que él sí puede y yo no, porque solo a él lo manda a hacer mandados y a mí no. O porque yo soy débil y porque a mí nunca me piden que saque las cosas del carro cuando va al súper. ¿Verdad? O sea, que son como uno los ve como irrelevantes, pero que en su cabecita son sumamente relevantes. Entonces, Claro. el tip más grande es enfocarnos en uno y ver cuáles son las cosas que le gustan, qué es lo que no le gusta, dónde veo yo que le brillan los ojos, ¿sabes? O sea, eh, porque no todos vamos a hacer lo mismo, o sea, somos aún gemelos idénticos de la misma bolsa que se nos confundan porque son tan igualitos, son distintos. Tienen cada uno una carga genética muy propia. Viene, o sea, cada embarazo fue distinto. Unos con estreses, otros con felicidad. O sea, Sí. ¿sabes? Sí. Yo siempre dije que yo podía pasar embarazada toda mi vida porque mis embarazos, gracias a Dios, eran maravillosos. Yo amaba estar embarazada porque era como lo máximo. Y claro, hay gente que se la pasa muy mal. Y eso Sí. todo, o sea, vos que hablas mucho del apego también, o sea, como eso también afecta. Entonces, el tip más grande que les puedo dar a ustedes que nos están escuchando es, fijémonos en cada hijo y en cada hija y ver cuáles son esas cosas que le llaman la atención, ¿verdad? Y tratar de conectar con ellos en eso que pueden tener en común, porque claro, también hay personalidades que chocan, ¿verdad? Entonces, uno puede tener la misma personalidad que con uno de los hijos y decir, es que no puedo yo con este o con esta. ¿Por qué? Porque tal vez somos igualitos, tenemos el mismo temperamento, pero yo soy la adulta. Entonces yo puedo moldearlo con mi carácter y poder ayudarle la manera en cómo, cuando ya esté con el cerebro integrado, y yo también, poder decirle, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto que nos ha pasado no nos vuelva a pasar? ¿Verdad? Entonces, creo que en general, mucha atención y lo otro es aceptar, no querer cambiar a nuestro hijo por alguien que no es ni le interesa ser, ¿verdad? O sea, porque tiene sus cosas espectaculares a como tendrá sus defectos igual que vos y yo, ¿verdad? Claro. O sea, entonces, y esa falta de aceptación ellos lo sienten, Sí. lo Sí. sienten, aunque Y nosotros aparte creo pensemos que es que no. súper doloroso, ¿no? O sea, es súper Sí, doloroso para sí, ellos. A súper lo mejor no doloroso. saben cómo decirlo o expresarlo, pero duele. Sí, sí, Duele. sí, total. Sí. Y como en la adolescencia, por ejemplo, bueno, trabajamos la autoestima desde que están chiquititos, ¿verdad? Pero en la adolescencia, ¿cómo es? Ellos están cotejándose Sí. con sus pares y nosotros queremos, porque es la etapa linda y maravillosa de los grandes ideales, ¿verdad? O sea, de ir viendo toda esa nobleza que tienen, todos estos sueños grandes, o sea, todo el bien que quieren hacer, las ideas maravillosas, o sea, no hay que descartarles nada, porque honestamente podemos aprender un montón de ellos, aunque Así pensemos es. que no, ¿verdad? Entonces,
eh, la aceptación es muy importante. Y no vivir tus frustraciones con decir, como yo me frustré porque nunca logré X, Y, Z, entonces voy a hacer lo mismo para que él sí tenga X, Y, Z. Pero Claro, él o ella no sos tú. Tú sos así tú es. y ellos son ellos. Y cada uno es una persona. Y creo que ahí puedes ir desarrollando esa, ese momento de conexión con cada uno. Mira, y ahorita que mencionaste la palabra conexión, entonces, compartí con nosotros cuáles herramientas de disciplina, obvio no las puedes compartir todas, pero cuáles son algunas herramientas de disciplina positiva que tú recomendarías a los padres, madres, tíos o alguien que tiene a un adolescente en su vida que tú consideras que pueden ayudar muchísimo en estos momentos. Uy, sí, mira, yo creo que uno de los principales es primero la conexión antes que la corrección. Ujú, ¿Verdad? O sea, primero tenemos que conectar emocionalmente con cada uno de nuestros hijos y ujú. tratar de verdad ponernos en sus zapatos, o sea, sin juzgarlos, sino que de verdad con una curiosidad de querer entender qué es Ya. lo que pasa por esa cabeza y apelar, yo quiero apelar a tu memoria de cuando tú fuiste adolescente, Ujú. ¿verdad? Porque se nos olvida. Bueno, yo Sí, por lo menos yo no recuerdo mucho de mi adolescencia, pero esto es normal porque, ¿verdad? En el cerebro pasa esta remodelación de la poda, ¿verdad? Y todo, que vamos desechando cosas que no usamos. Eh, un paréntesis, yo de verdad amo la película intensamente, si la pueden ver. No me dan un centavo por recomendarla, pero yo a cada rato la recomiendo. Pero la película intensamente ayuda tanto a entender lo que pasa a nivel cerebral con las emociones y qué es lo que pasa y cómo vamos llegando a esa etapa de la adolescencia. Se nos cambia la consola. ujú, Entonces, ya lo que nos funcionaba antes en este primer no sé, ¿qué te puedo decir? Cuarto de nuestra vida o lo que sea, ya no funcionará en esta etapa de la adolescencia porque ellos están, lo ven los padres como rebeldía, pero lo que es quiero validar esto que yo estoy teniendo. Entonces, el respeto siempre va a ser muy importante, no desecharlos. Entonces, ahí, antes de que vos veas que tengas que hacerle una corrección a tus hijos, primero conecta con ellos. O sea, y de verdad como decir, bueno, ¿y qué crees tú de esto? Y por qué pensás así? ¿Y qué opinión tenés al respecto? ¿O cómo crees que lo pudiste haber hecho diferente? O mira, de verdad me interesa saber y qué es lo que estaba pasando por tu mente cuando X, Y, ¿sabes? O sea, ujú. pero genuino, o sea, porque podemos hacer la misma pregunta con el temperamento que es la flor de piel, que nos salga como, ¿y pero por qué estabas haciendo esto, verdad? O sea, Claro. no, pero el mensaje tiene que llegar de que a mí lo que me interesa sos tú, ¿verdad? Entonces, esa es una, creo yo que una de las, primero como a nivel, hay que hablar de corazón a corazón. Entonces, Ujú. eso solamente, y cuando ya estás cerebros integrados, entonces tú puedes corregir y ahí puedes influir en la vida de tus hijos, porque de lo contrario solamente nos ven como papás y mamás mandones, con reglas, con exigencia, que decimos que no para todo, que nos mandan a unas grandes sermoneadas y los adolescentes no les sirve la sermoneada. Ujú, ujú, Otra herramienta que puede servir es la de una sola palabra, o sea, una palabra, ¿verdad? O sea, libros para recordarse, a los libros los tengo que guardar, o la cama, que arreglar la cama, ¿verdad? O sea, una palabra, porque también ellos, eh, pues, son como monosílabos un poquito, ¿verdad? Entonces, para conectar con ellos en el monosilabismo, pudiéramos usar una palabra que puede servir un montón. Y aquí había apuntado uno de los pilares de la disciplina positiva que nos sirve un montón, bueno, todos, pero ahorita es el ser amable y firme, porque creo que regresando a la palabra y la mala reputación que tiene el carácter fuerte, o sea, como ser firme tiene esa connotación negativa. ujú, ujú. Y no, o sea, hay que decir, o sea, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto, yo quiero entender tu punto de vista y por y esta razón, ok, lo entiendo, lo valido tus sentimientos, comprendo, pero, pero no, no por Ujú. A, B, C, o sea, y mantenerte. Y yo sé que queremos lo más fácil, es decir, ay, no, pobrecito, le voy a dejar, si todavía seguimos con la consecuencia de quitarle el celular, o sea, que es un poquito como, no,
un poquito, pudiéramos mover un poquito más allá de esa consecuencia a otro tipo de cosas. Eh, Ir viendo cómo podemos nosotros ser, acordémonos que la amabilidad es ese respeto hacia el hijo, hacia el hijo. Necesita que nosotros le hablemos amablemente, porque ellos todo lo que ven, repiten. O sea, desde chiquititos, ellos vamos creciendo y podemos ir repitiendo patrones fácilmente. Pero también la firmeza es ser respetuoso con uno mismo y con la situación cuando se amerita. Y creo que los adolescentes necesitan también a otras límites, pocos, pero límites, porque necesitan ellos sentirse que confiamos en ellos, pero para poder dar la confianza va ligada la responsabilidad con la libertad. ¿Verdad? O sea, ahí va la responsabilidad, que son la parte de los límites, con la libertad es bueno, consecuencia, ¿verdad? O sea, acción, ¿cómo es que se llama ese, al principio físico? Acción, reacción. Acción, reacción. Ajá, sí, creo que sí. Sí, ajá. Esa, sí. Entonces es tener límites claros, pocos nos, tener esa conexión con ellos y ser amable y firme, yo creo que nos puede ayudar como un inicio de poder ir cambiando un poquito. Y yo quiero de verdad, y vuelvo a apelar, recordémonos a nuestra adolescencia y recordar que lo que sucede en la adolescencia, eh, cuando nos dicen, nosotros les preguntamos, ¿y por qué hiciste esto? No sé. ¿Cómo que no sabes? La primera reacción que uno dice, por supuesto que sabes, porque los vemos ya grandes. Bueno, yo que tengo 3 varones, los veo ya el chiquito ya es de mi tamaño, o sea, los veo ya grandes y uno piensa que porque ya están grandes, ¿verdad? Físicamente tienen esa madurez y no, el cerebro sigue con ese proceso. Entonces cuando te dicen, no, de verdad no sé, es porque de verdad no saben por qué lo hacen. Por esa misma impulsividad, porque están el cerebro en esa remodelación, está validando qué es lo que es bueno para ellos y cuáles son los criterios con los que se va a quedar de todo el aprendizaje que han tenido de nosotros papás, esta guía, ¿verdad? Entonces, aquí lo bueno es de que, pues, no van a haber días aburridos con la adolescencia, es un reto. Y yo en algún programa escuché una vez que decían, lo bueno de la adolescencia es que pasa, ¿verdad? Pero así como podemos verlo de ese modo, poder decir como sí pasa, pero muy rápido, porque todavía son como tuyos, ¿sabes? Exacto. Antes de que los dejes ir, vos que tenés, ¿verdad? O sea, ya tu hija grandota, o sea, es como dejarla ir, o sea, y es como, debe sentirse como que un pedazo de tu corazón se fue y cómo puedes seguir igual con los que tenés en la casa, ¿verdad? Entonces, pero para eso estamos en esto. Es parte de la ley de la vida, educarlos, enseñarles, que se sientan queridos, amados, que les confiemos, que tengan esas responsabilidades y que nosotros también escuchemos más de lo que hablamos, porque a veces no les da ni ganas de contarnos nada porque sienten que no les escuchamos o que no nos interesa. Y quizás tengan razón muchas veces, ¿no? Es correcto. Y quizás tengan razón, pero nos cuesta aceptar de que tu hijo adolescente te está haciendo una corrección. ¿Verdad? Sí. Entonces sí. Y entonces la personalidad tuya, si por ejemplo tu personalidad ves que tiene esta compaginación con uno de tus hijos, maravilloso. ¿Verdad? Y a veces puede ser, por ejemplo, de mis 3 hijos, mi esposo o sea, es igualito a mi mayor. O sea, mi mayor más bien, diciendo Sebastián es igualito a mi esposo. Entonces, de repente, como que, o sea, chocan o no, ¿verdad? Pero perfecto. Yo tengo una relación espectacular con él, ¿verdad? Entonces, con el segundo yo choco porque somos igualitos. Entonces, mi esposo lo puede entender de otro modo. Y con el chiquito, pues el chiquito, y entonces uno es como que sí, el chiquito, ¿verdad? O sea, pero entonces también todo eso va influyendo, pero el punto es de que nos vayamos como complementando, porque vamos juntos de la mano con esta parte de educarlos y prepararlos para la vida. O sea, y la personalidad se va formando todos los días.
con todas nuestras decisiones, domando ese temperamento, sabiendo a dónde queremos llegar, que ese sea nuestro norte, que lo tengamos bien claro, porque hacia allá está la meta y ahí voy a poder yo decir con facilidad sí a esto y no a aquello. Pero este no implica un sí mayor. Entonces, eso es parte de formar una personalidad que se identifique con el modelo de persona que tú querés ser primero para modelárselo a ellos y que tú querés que tus hijos, ojalá y quieran ese mismo modelo para ellos mismos también, ¿verdad? Porque al final también ellos tendrán su libertad y escogerán, pero todo lo que nosotros podamos hacer todavía mientras están como dentro de nuestra casa, creo que es una súper ganancia para la vida. Buenísimo, Cristian. Me quedo con dos cosas de las que has dicho, o sea, me quedo con todo. He disfrutado miles de estarte escuchando, pero que ahorita los no, que digamos, es por un sí mayor, para que siempre lo recordemos. Y segundo, que el tiempo se pasa volando. Que esta etapa la veamos como una etapa maravillosa dentro de la vida. Cris, mil gracias por acompañarnos, de verdad. Siento que gracias, va a ayudar a muchísimas personas que nos están escuchando. Gracias. Ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Y hay mucha literatura en todo esto de la personalidad. Podemos aprender un montón. Y como aquí ya no podemos ser los mismos papás de niños chiquitos que con un hijo adolescente. O sea, nosotros vamos cambiando también. Entonces, ir dándonos cuenta que ya no podemos tener control sobre ellos y el irlos dejando un poquito también requiere mucho trabajo personal. Entonces, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Cris, ¿libros que nos querrás recomendar? Uy, mira, tengo un montón, mira, pero hay unos que me encantan, que es este de la inteligencia. Bueno, aquí tengo esto, mira. Este que se llama Brainstorm. ¿Se ve? Sí, se ve. De Daniel Siegel. Brainstorm de Daniel Siegel, que es muy bueno y tiene un montón de ejercicios para que puedan verlos con ellos. Este otro que se llama The Teenage Brain es muy bueno también. O todo lo que es también de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, o sea, sumamente recomendable. Entonces, hay de literatura, o sea, yo en estos me baso un montón, ¿verdad? O sea, pero también en lo que es el propio crecimiento de uno, ¿verdad? Uno va como conociendo bien esto y no encasillarnos en, ay, yo soy introvertida, entonces yo soy introvertida, entonces yo soy introvertida, o sea, sino que decir, ok, esta es una fotografía de mi vida en este momento, lo que me ha pasado es maravilloso hasta este momento porque me ha hecho ser quien soy yo, ¿verdad? O sea, si no, no fuera. ¿Y cómo puedo aprender de esto? O sea, ¿para qué me sirve esto? Siempre preguntémonos, ¿para qué? No por qué, porque el por qué juzga, pero el para qué te abre panorama y esperanza, ¿verdad? O sea, y te da como ese motorcito de decir, allá quiero llegar, o sea, yo voy a decir no ahorita, para un mejor futuro, para una personalidad más fuerte, para un hijo, una hija que tenga todas las habilidades que necesita para la vida. O sea, ¿por qué? Porque pues sí, necesito que vuele solo y que se sienta feliz. La felicidad es un resultado del trabajo duro de todos los días. Entonces, bueno, eso. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Te mando un beso y mi infinito agradecimiento. Gracias a ti y a todos. Nos vemos.